Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Mirada Financiera de este jueves 25 de septiembre. Hoy transmitiendo como es habitual desde el piso 15 del edificio corporativo de BCI junto a Francisco Fernández, gerente de estructuración y derivados BCI. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Bien, pues, pero lo que no está bien son las bolsas a nivel mundial, todas contagiadas transitando el terreno negativo. ¿Te parece si conocemos cómo están en estos momentos y cómo han cerrado algunas de ellas? Asia, por ejemplo, que cerró temprano en la mañana nuestra, el Nikkei avanzó un 1,28%, el Hang Seng retrocedió un 0,64% y el Shanghái avanzó un leve 0,07%. En Europa, la verdad, está bastante negativo el ánimo de las bolsas, porque el FTSE 100 retrocedió hoy un 0,99%, el CAC 40 también retrocedió un 1,32%. El DAX en Alemania tuvo la mayor pérdida de la jornada con un 1,57% y el IBEX 35 retrocedió un 0,68%. No es distinta la situación que se está viviendo en la bolsa en Estados Unidos. El Dow Jones baja un 1,44% en estos momentos, el Standard & Poor's retrocede un 1,39% y el Nasdaq desciende un 1,73%. La bolsa de Santiago también está contagiada, por supuesto, con este pesimismo. El IPSA desciende hasta ahora un 0,11% y el ICPA también hace lo propio con un 0,12%. ¿Qué pasa con otros indicadores que también estamos vigilando todos los días, como el cobre, por ejemplo? Terminó con una baja de un 0,70% y se cotizó en los $3.03 la libra. El dólar cerró estable en esta jornada negativa para los mercados, avanzó tan solo 10 centavos y se transó en puntas de 598 pesos con 3 centavos comprador y 598 pesos con 60 centavos vendedor. Francisco, negativa la jornada, por supuesto marcada por la incertidumbre, por los temas geopolíticos que hemos estado viendo en distintos puntos del país, en Europa, ¿no es cierto?, en Francia, con estos avisos de posibles actos terroristas, también el ataque de Estados Unidos a Siria y también lo que está pasando en este conflicto entre Ucrania y Rusia y las repercusiones que ha tenido también, no solamente a nivel político, sino que también a nivel económico. Sí, claramente, en la línea con lo que tú comentas, yo te podría decir que en la mañana, o en la mañana europea, las bolsas partieron bastante positivas. De hecho, Alemania llegó a alcanzar valores positivos, un 0,58, 0,60% positivo. Venían un poquito con el vuelo de las palabras de Mario Draghi en la jornada de ayer, que decía que se iba a hacer todo por inyectar y tener un estímulo bastante importante para la zona euro. Exactamente. En la línea con lo que trató de comentar o lo que transmitió Mario Draghi, el mercado asumió que se iba a comenzar a inyectar mayor liquidez al mercado europeo y esto produjo un boom en las bolsas y comenzaron a subir esta jornada. Adicionalmente, contagiados también con los buenos resultados de la bolsa japonesa que llegó a niveles de un 1,28% positivo y esto basado obviamente en el debilitamiento del yen versus el dólar, lo que permite un crecimiento en las exportaciones de automóvil y todo y tecnología que exporta bastante Japón. Luego de eso, lo que pasó es que durante la mañana comenzó un flight to quality producto de lo que tú comentaste, potenciales atentados, ¿no es cierto?, terroristas en Francia. Después se conoció una noticia que impactó bastante al mercado, que fue que en Rusia parlamentarios están promoviendo leyes para poder incautar activos de empresas extranjeras en Rusia. Eso cambiaría bastante el escenario. Y por eso lo complicaría bastante para una zona euro que está bastante a mal traer en términos económicos y que no ha logrado repuntar.
Exactamente, y eso es lo que se tradujo en que las bolsas comenzaron a caer bastante fuerte, tanto en Estados Unidos y en Europa. Fíjate que la bolsa, como comentabas tú, la bolsa alemana está cayendo o cerró en niveles de 1,6%. O sea, de estar con un crecimiento de 0,6% en la mañana, cayó terminó cerrando con 1,6% de pérdida, producto de todo lo que te comento. Además, hoy día salieron noticias en Estados Unidos que al principio se asumió que eran un poco negativos, que tienen que ver con servicios. Se esperaba, ¿no es cierto?, niveles de 59,2 el PMI servicio de Estados Unidos, y salió 58,5. Esto, depende de cómo lo tome, puede ser pesimista o positivo. ¿Por qué? Por el lado positivo es que llevamos bastantes meses ya con avances por sobre 50, que marca un rango de positivo. Si es sobre 50 este índice y bajo 50 es negativo, está bastante más arriba. El problema es que el dato del mes anterior había sido 59,5, por lo tanto algunos economistas pueden estar asumiendo que llegamos a un límite y no debería no seguir vamos creciendo. a crecer más allá de eso. Exactamente, ese es por el lado pesimista, y así partió la bolsa en la mañana de Estados Unidos, pero como te comenté recién, la fuerte caída registrada es producto más bien de lo que te comenté de Rusia, ¿no es cierto?, los riesgos geopolíticos en que comentaste tú, Siria, ISI. Entonces eso es lo que se ve en el mercado. A ese datito también que dabas tú de este PMI preliminar en Estados Unidos, también adjuntar el pedido de bienes duraderos en Estados Unidos, que cayeron un 18% en agosto. Quizás a lo mejor una cifra marginal, pero que no deja de sumarse a la balanza quizás negativa de esta jornada. Sí, otras noticias que, como tú comentas, que salió un menos 18,2%, pero de todas maneras no una noticia tan importante y está dentro de lo que se esperaba. El mercado esperaba para agosto un 18%, menos 18%, salió un 18,2%. Este índice de órdenes bienes duraderos es bastante volátil. Por eso, si tú revisas el dato del mes anterior, fue un 22% positivo. Entonces tiene esa volatilidad mes a mes. Sí. Francisco, otro hecho que también llamó la atención esta mañana temprano fue lo que pasó con el euro, que comenzó la jornada en mínimos de 14 meses por debajo de $1.28 y luego entró una espiral bajista que rompió los mínimos del año 2013, situándose más bien dicho en $1.27, incluso bajó por primera vez desde noviembre del 2012. Ahí eso también está marcado precisamente por lo que comentábamos, todas estas noticias que hemos conocido, ¿no es cierto?, sobre Siria, esta posibilidad de nuevos atentados, de actos terroristas en Francia. Francia, recordemos, también está llevando a cabo toda una investigación para dar con el cuerpo del francés que fue decapitado también. O sea, hay varias aristas, varios frentes que están influyendo sin duda en este estancamiento económico de la zona euro. Sí, mira, el tema del euro, la caída la depreciación del euro, está en línea con lo que tú dices, pero más bien está asociado a lo que primero comentaste, que es que las expectativas de que Mario Draghi inyecta un estímulo al nivel de Estados Unidos, de lo que hizo la Reserva Federal. Exactamente, como dices tú, lo que espera el mercado, que se debería comentar ahora, ¿no es cierto?, a fines de septiembre, en octubre, es que el Banco Central Europeo comience a aplicar las mismas medidas que utilizó Estados Unidos, que inyecte liquidez al mercado recomprando papeles de bancos, activos, de soberanos, distintos tipos de activos, e inyecte, con la idea de primero hacer subir la inflación. ¿Y por qué sube la inflación? Porque está tan baja las tasas. Bajísima. No quieren llegar a niveles, en todo caso Mario Draghi decía que no iban a llegar a niveles como los que ha presentado Japón. Lo descartaba. No, claro. Claro, no quiere llegar a esos niveles, pero la preocupación de él es aumentar, ¿no es cierto?, la inflación, porque eso está asociado al nivel de consumo de la economía. Entonces, inyectando liquidez, va a haber un mayor consumo, va a comenzar a aumentar el crédito, el mayor consumo, y eso podría apoyar a la economía europea, que se han visto afectadas con noticias bastante negativas por el lado de Alemania en los últimos días, confianza. Sí, la confianza del empresario que ha bajado, ayer la conocíamos esa cifra,
y claramente la expansión de la economía de la zona euro se estancó en el segundo trimestre, por lo que el Banco Central ha puesto en marcha varias medidas en junio, en septiembre, ya la tasa no puede estar más baja, entonces es ahí donde Mario Draghi, que era también una medida que se esperaba por muy largo tiempo, de que él anunciara un estímulo muy similar al de la Reserva Federal de Estados Unidos, incluso el Fondo Monetario Internacional, así lo había hecho patente, y él hoy día decía que esperaba que la zona euro crezca modestamente en la segunda mitad del año, ayudada precisamente por las últimas medidas de estímulo del Banco Central Europeo, y dijo que él se comprometió a hacer más de lo que es necesario. Exactamente. Sí. Hay otras cifras también que hemos conocido a nivel internacional y que obviamente todas repercuten, se concadenan, ¿no es cierto?, en ciertos efectos en el funcionamiento de la economía mundial, y tienen que ver también con la atención que se está prestando en la economía china, ¿no es cierto?, esta meta de 7,5% que el gobierno chino quiere alcanzar. Hubo mucho ruido luego que el ministro de Finanzas de ese país dijera que no estaban dispuestos a tener mayor estímulo, pero hoy, por ejemplo, se conoció una cifra que tiene que ver con la demanda de acero en China. El consumo de acero en China disminuyó este año por primera vez desde al menos el 2000 debido a una desaceleración en el crecimiento económico, generando un superávit del mineral de hierro en el país y una caída de más de un 40%. China está enfocado en un crecimiento del consumo y lejos de la inversión que ha generado años de masiva expansión en el sector acerero de China. Se dice que a partir de ahora la producción y el consumo local de acero no van a aumentar junto con el crecimiento económico. Sí, así con la línea que hemos escuchado en la última, yo podría decir la última semana, más en todos los últimos días, han salido varios economistas de destacados bancos internacionales a comentar de que las expectativas de crecimiento, la meta que tiene el Banco Central de China o el gobierno chino para el año 2014 de 7,7% está bastante en veremos. Ya los economistas, en eso nos incluimos nosotros, estamos apostando a niveles bastante por debajo, 7,3, 7,1, que es un crecimiento, si uno lo compara contra el resto del mundo, buenísimo. Es buenísimo, pero cada punto, como China, y hay que recordar, como China es la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, cada punto de China o cada punto de Estados Unidos es muy fuerte lo que mueve la economía. Imagínate que China es gran comprador de Europa, gran comprador de países de América Latina. Y por eso mismo, esta desaceleración, distinto nivel al chileno, por cierto, lo que está produciendo es que baje el consumo, bajen las construcciones de vivienda y le empieza a pegar, ¿no es cierto?, muy fuerte a los commodities. Ciertamente lo que comentas tú del hierro, siendo los inventarios de hierro tienen un sobrestock de hierro en China, y al mismo tiempo está pegando, por ejemplo, que más cercano a nuestra economía, al cobre, que ya está muy cerca de romper la barrera de los $3 la libra y que a nosotros nos afecta directamente. Sí, bajo el nivel rango que estableció en este PIB tendencial el gobierno y bajo el cual también se elabora el presupuesto 2015. Francisco, ¿te parece si hacemos una pausa comercial aquí en Mirada Financiera? En sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de regreso en Mirada Financiera junto a Francisco Fernández, gerente de estructuración y derivados BCI, transmitiendo en directo vía satelital desde el piso 15 del edificio corporativo BCI. Francisco, ¿te parece si nos adentramos en la economía local? En una
semana que ha estado calmada en cuanto a cifras relevantes de nuestra economía, pero sí con discusiones bastante cruzadas y que tienen que ver con el proceso de desaceleración económica que está viviendo Chile. Hoy se conocieron las ventas reales del comercio minorista de la región metropolitana. Volvieron a caer en agosto, pero esta vez un 0,1% anual, menor a la caída registrada en julio de un menos 13%. Según esto, el informe que elabora el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Estos resultados vuelven a evidenciar la contracción del consumo minorista en línea con la desaceleración económica del país. Sí, como dices tú, no hemos tenido muchas noticias, solamente han cambiado un poco las expectativas de los operadores financieros, que recibimos hace un par de días atrás, que lo podemos comentar después. Y hoy día salió esta noticia de la venta de comercio de la región metropolitana, que marca nulo crecimiento en agosto. Lo importante aquí es que esto está en línea con lo que se asume en el mercado, que se mantenemos bajo crecimiento, bajo consumo, y es importante comparar este dato, la acumulación, por ejemplo, de enero a agosto de este año. El crecimiento de este dato ha sido un 2,4%. Si uno lo compara contra el año anterior, la misma fecha, de enero a agosto, era un 10,1%. Entonces, ahí uno ve la magnitud. Porque cuando uno dice 0,1% y es mejor que el dato anterior, tal vez no ve el efecto o la magnitud completa, pero cuando compara el mismo periodo de este año versus el mismo periodo del año anterior, crecimos este año un 2,4 versus un 10,1 del año anterior. Y obviamente esto va en línea y esperamos los resultados, ¿no es cierto?, del INE de consumo, que se presentan el 30 de septiembre. Ese es un dato sumamente importante que está esperando el mercado. Adicionalmente, obviamente, en el mismo día vienen los datos del índice de manufactura, que el mes anterior fue devastador, fue un menos como 4,1% cuando el mercado esperaba. Que ayudan a proyectar lo que va a ser el IMASEC, que se va a conocer el 6 de octubre, que podría estar en un rango, algunos dicen, muy similar a lo que fue el mes anterior, julio, de un 0,9%. Algunos hablan un poquito más positivo, sobre el 1%. ¿En qué estiman ustedes? ¿Cuáles son las proyecciones del IMASEC? El rango del mercado es bastante amplio, como dices tú, va de menos 0,1 a un 1,1%. Nosotros nos mantenemos en un rango intermedio, niveles de 0,5, 0,7. Recordemos que para el dato anterior el mercado estaba bastante pesimista. En algún momento llegamos a escuchar que iba a ser menos 1,1%. Iba a ser contracción. Exactamente, y el dato final fue un 0,9%. Que sorprendió. Sorprendió el mercado positivamente, y adicionalmente se revisó el dato del dato anterior de forma positiva, con 0,2% adicional. Lo que tenemos que tener claro es el efecto que vamos a tener en IMASEC de esa noticia, y además los efectos que están teniendo en nuestra economía, en las expectativas de inflación, estas subidas del tipo de cambio. Pese a que hoy día no subió, ¿no es cierto?, el tipo de cambio con niveles de 600, lo que está produciendo es que el mercado está asumiendo que van a haber segundas vueltas, y esto le va a pegar de forma directa a la inflación. Ya el mercado está esperando inflaciones por sobre el 4,5, 4,6% para este año. Sí, con un 0,6 de rango para septiembre, podría ser también un poquito más alto en octubre, dado que muchos de los precios de las alzas de septiembre precisamente podrían pasarse al mes siguiente, podrían ahí estar consideradas. Claro, como dices tú, además hay que adicionarle que en octubre deberían, si no me lo recuerdo, deberían venir el dato del alza eléctrica. Acuérdate que hubo una discusión que lo tienen que haber conversado ustedes en algún momento, que creo que por 2 o 3 años no se subieron las tarifas eléctricas, y en este momento van a tener que subir un 18%, y eso le va a pegar fuerte en la inflación. Después tiene aumento en cigarrillos, y es el aumento en la reforma tributaria. Los primeros efectos de la reforma tributaria con estos productos que tú hacías alusión. Francisco, y con respecto al IMASEC, ¿no es cierto?, en este rango de proyecciones que se hace por parte de los distintos analistas, es importante este IMASEC precisamente para saber si la economía chilena definitivamente tocó fondo, o vamos a ir en ese proceso de mejoramiento, entre comillas, ¿no es cierto?, de la economía nacional, que prevén incluso las autoridades de aquí a fin de año. Sí, mira, como está la economía hoy día, todos los datos son importantes. Tal vez si este dato sale por sobre lo esperado, se volvería bastante más, o sea, si este dato
no es exactamente lo que se espera, sino que es más alto o más bajo, se va a volver, va a volverse un dato con mayor relevancia de lo que tiene ahora. ¿Por qué? Porque la economía, o todas las variables económicas, de tipo cambio, tasa, expectativas de tasa, inflación, se van a mover, ¿no es cierto?, asociado a ese dato IMASEC que encontremos. Entonces, como te digo, si es niveles del 1%, es más o menos lo que se espera. Si es 2%, va a ser muy bueno, el tipo de cambio debería comenzar a descender, ¿no es cierto? Y si el dato es muy negativo, lo que va a pasar es que después de que tuvimos un periodo donde el mercado asumía que las tasas de política monetaria iban a estar por debajo del 3%, vino el Banco Central y moderó un poco con su discurso moderó en algo las expectativas hasta el 3%, si ese dato sale muy malo, vamos a comenzar a ver que el mercado va a empezar a asumir que el Banco Central va a tener que llevar la tasa, independiente de los shocks de inflación, por debajo del 3%, a niveles del 2,5%, porque se asumiría que, dado el magro escenario económico, el efecto o el incremento en el tipo de cambio no le va a pegar de forma directa, ¿no es cierto?, a los precios. Porque si yo no tengo plata o me está yendo mal, una persona común y corriente le está yendo mal en su trabajo, no encuentra trabajo, no le van a poder subir los precios porque no va a consumir. Exacto. Sí, es un dato sumamente relevante. Sácame una duda, esa misma semana, el día jueves, hay reunión de política monetaria del Banco Central, ¿o no? No. ¿O es la semana siguiente? La semana siguiente. Ya, o sea, importante entonces lo que sucede ahí con el IMASEC. Esa semana entregan las minutas, entregan las minutas de la última reunión. De la última reunión. Ahí vamos a tener algunas señales también de qué es lo que está viendo el Banco Central de nuestra economía, ¿no es cierto? Porque mucho se ha dicho con respecto a la decisión que pueda tomar el Banco Central de recortar nuevamente la tasa de política monetaria a un 3%, es lo que está pasando precisamente con la inflación. Ahí es donde estaría la mayor traba para que el Banco Central definiera definitivamente si sigue bajando o ajustando a la baja la tasa de política monetaria. Es así, como dices tú, es muy importante, ¿no es cierto?, las minutas, porque se conoce la discusión, ¿no es cierto?, de todos los miembros del Consejo del Banco Central y obviamente el dato de IMASEC y después de ese dato, las expectativas de baja del Banco Central va a depender qué es lo que pase, ¿no es cierto?, la inflación de aquí hacia adelante. Francisco, bueno, hablábamos, ¿no es cierto?, con respecto a lo que está pasando con el dólar, pese que hoy día cerró estable, no tuvo una mayor alza, pero sí, ¿no es cierto?, preocupan los elementos, los factores que están influyendo, ¿no es cierto?, en esta alza, con respecto a otras monedas de países emergentes que también se han depreciado con respecto al dólar, pero la de Chile parece que lleva terreno recorrido con anticipación y ahí es donde, ¿no es cierto?, estamos todos muy atentos a qué es lo que pasa con la divisa, no solamente por los precios, sino que se han visto y se han analizado distintos factores, lo positivo y lo negativo de que el dólar suba. Por ejemplo, lo positivo es que ayuda mucho al sector exportador, que es un sector, ¿no es cierto?, que estaba despotenciado y que hoy unos están viendo muchas oportunidades de negocio para poder exportar y ser más competitivos a nivel internacional. También por ahí se potencia nuestro turismo, porque la moneda también norteamericana vale más, se hace más, cunde más, ¿no es cierto?, rinde más en nuestro país. Chile, claro, que ha sido un país considerado dentro de los caros. Santiago, por ejemplo, una de las ciudades más caras del mundo. Pero, por otro lado, están los efectos negativos de esta alza del dólar. Sí, mira, yo creo que para la economía, tal como dices tú, para la economía un tipo de cambio alto es muy bueno para el sector exportador, pero hay que tener ojo, es muy bueno cuando es estable. El problema es que si hay una volatilidad grande y el tipo de cambio llega a 600, después la economía empieza a andar bien localmente y cae de vuelta a 500, el sector exportador puede, ¿no es cierto?, hacer inversiones y entre medio se le cae el tipo de cambio y dado esa caída del tipo de cambio no es capaz, ¿no es cierto?, de absorber ese nivel de tipo de cambio de 600 que estuvo en algún momento, cuando está en 500, y puede generar pérdida. Entonces la volatilidad le hace mal a la economía. Si se mantienen estos niveles por un tiempo más o menos estable o prolongado, ¿no es cierto?, es muy bueno para ese sector. Pero le va a afectar, tal cual como dices tú, ¿no es cierto?, a las importaciones, todos automóviles, todo lo que es tecnología, vestuario, va a comenzar a subir y lo vamos a ver efectivo, ¿no es cierto? Ahora mismo uno va, ¿no es cierto?, a las tiendas o va a ver autos y están un poco más caros, porque obviamente el tipo de cambio ha subido un poco, y esto se contrarresta un poco, ¿no es cierto?, con el nivel económico que hay hoy, y por eso al mismo tiempo vemos, no sé, subidas del tipo de cambio de 500, 600 pesos que no se ve reflejado, por ejemplo, cuando uno va a comprar hoy día un automóvil.
y el 100% de esa alza, porque hoy día hay un menor consumo. La gente está tratando de guardar plata, ¿no es cierto?, ahorrar. Más cautelosa. Exactamente. Sí, Francisco, ¿y cómo ven ustedes el futuro del dólar? ¿Hay algunos que dicen que el dólar podría descender hasta los 570 pesos? Otros hablan de que se va a mantener en un nivel de 603 pesos. ¿Cómo lo ven ustedes la evolución de la divisa? Nosotros vemos el 601 como un techo bastante importante para el tipo de cambio. También vemos que puede haber habido una sobrereacción, y por eso hoy todas las monedas, en la línea que tú comentabas recién, se depreciaron bastante más fuerte que la moneda nuestra. Pero obviamente si el dato de IMASEC sale dentro de lo esperado, peor de lo esperado, va a causar tal baja tasa, y esto podría, por cierto, llevar al tipo de cambio en niveles de 610, 620 pesos de aquí a fin de año sin ningún problema. Otro de los temas que se han estado conversando durante esta semana es el presupuesto 2015, que ya el gobierno tiene que presentarlo el 30 de septiembre, un presupuesto que va a ser, ¿no es cierto?, basado en una política más contracíclica, con un mayor gasto fiscal, todo ello para contribuir a darle mayor ritmo a la economía chilena. Pero también hay otros ruidos que están generados, ¿no es cierto?, por la discusión de la reforma laboral. El presidente de la SOFOFA, Herman von Mühlenbrock, decía que era mejor esperar discutir esta reforma cuando el nivel de crecimiento de nuestro país esté en torno al 4 o al 5%. Sin embargo, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, decía durante esta jornada que esa ya era una decisión que estaba tomada y que se va a cumplir con la agenda de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo ven ustedes también todos estos ruidos, todas estas discusiones, ¿no es cierto?, que se están dando en torno al presupuesto, cuán efectivo va a ser en materia de poder darle mayor dinamismo a la economía chilena, y por otra parte también esta discusión, la incertidumbre que hay con respecto a la reforma laboral? Sí, por el lado del presupuesto contracíclico es bastante importante al mercado, ¿no es cierto?, laboral. Obviamente el desempleo hoy está a niveles de 6,5%, pero se empina por sobre a fin de año, se puede empinar en niveles de 7%, y es bastante negativo para la economía local, y esto lo que haría, generaría el mayor gasto, ¿no es cierto?, del gobierno, generaría mayor empleo, y eso podría apaciguar las aguas por ese lado. Por otro lado, lo que hay que tener, hay que ser bastante cauteloso con el tema de la reforma laboral, porque lo que puede producir es incertidumbre, más o menos lo que produjo, ¿no es cierto?, la reforma tributaria hace unos 3, 4, 5 meses atrás. Entonces hay que ser, y el gobierno, ¿no es cierto?, tiene que ser, desde nuestro punto de vista, tiene que ser bastante cauteloso en la forma en cómo se discute esta reforma laboral, si se va a discutir ahora, si se va a discutir, ¿no es cierto?, el próximo año, si se va a esperar que la economía reaccione, como el mismo ministro Llena ha planteado, hoy día mismo planteó que las expectativas para el próximo año son bastante mejores. Entonces, si el mercado reacciona bien a las políticas monetarias que está haciendo el Banco Central, las políticas de presupuesto que está haciendo, políticas fiscales que está haciendo el gobierno, podríamos conversar el próximo año una reforma laboral, tal vez sería bastante mejor. Bueno, son temas que se están discutiendo, hay que ver cómo va evolucionando esta discusión, así que vamos a seguir dándole esta mirada financiera aquí en Radio Infinita. Francisco, quiero agradecerte por haberme acompañado durante esta jornada. Muchas gracias. Francisco Fernández, gerente de estructuración y derivados BCI. Hasta aquí llega Mirada Financiera. La invitación es para que nos reencontremos mañana a partir de las 14 horas y usted continúe la sintonía de Radio Infinita. Buenas tardes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.